La literatura es un pasaje hacia un universo inédito, desconocido. Un cuento, un relato, una colección de palabras pueden despertar sensaciones insólitas. ¿Quiénes hacen estas construcciones que tienen el poder de desatar tus fantasías? ¿Cómo las hacen? ¿Cómo se escucha? Aquí encontrarás esos fragmentos que estremecen y la historia de sus narradores para explicártelo. Esto es Cuentos al Oído. Mi nombre es Patricia Slukic. Bienvenidos y bienvenidas a Casa Montenegro Podcast. Ahí está él, el mar, la más ininteligible de las existencias no humanas. Y aquí está la mujer, de pie en la playa, el más ininteligible de los seres vivos. Como el ser humano hizo un día una pregunta sobre sí mismo, volviéndose el más ininteligible de los seres vivos. Ella y el mar. Solo podría haber un encuentro de sus misterios si uno se entregara al otro. La entrega de dos mundos incognoscibles, hecha con la confianza con que se entregan dos comprensiones. Ella mira el mar, es lo que puede hacer, y su mirada está limitada por la línea del horizonte, es decir, por su incapacidad humana de ver la curvatura de la tierra. Son las 6 de la mañana. Solo un perro suelto vaga por la playa, un perro negro. ¿Por qué un perro resulta tan libre? Porque él es el misterio vivo que no se indaga. La mujer vacila porque va a entrar. Su cuerpo se consuela con su propia exigüidad en relación con la vastedad del mar, porque es la exigüidad del cuerpo lo que le permite mantenerse caliente, y es esa exigüidad que la vuelve pobre y libre, con su parte de libertad de perro en las arenas. Ese cuerpo entrará en el ilimitado frío que sin rabia ruge en el silencio de las 6. La mujer no lo sabe, pero está realizando una hazaña. Ella no tiene el ejemplo de otros seres humanos que transforman la entrada en el mar en simple juego liviano de vivir. Ella está sola. El mar salado no está solo porque es salado y grande, y eso es una realización. A esa hora, ella se conoce menos todavía de lo que conoce el mar. Su hazaña es, sin conocerse, entre tanto, proseguir. Es fatal no conocerse. Y no conocerse exige valor. Va entrando. El agua salada está tan fría que le eriza en ritual las piernas, pero una alegría fatal, y la alegría es una fatalidad, ya la posee, aunque todavía no se le ocurre sonreír. Por el contrario, está muy seria. El olor es de una marejada atontadora que la despierta de sus más adormecidos sueños seculares. Y ahora ella está alerta, aún sin pensar. La mujer es ahora compacta y leve y aguda. Se abre camino en la gelidez que líquida se opone a ella, mientras la deja entrar, como en el amor en que la oposición puede ser una petición. El camino lento aumenta su valor secreto y de repente ella se deja cubrir por la primera ola. La sal, el yodo, todo líquido la dejan por un instante ciega, escurriéndose, espantada, de pie, fertilizada. Ahora el frío se convierte en hielo, avanzando. Ella abre el mar por el medio. Ya no precisa valor, ahora es antigua en el ritual. Baja la cabeza dentro del brillo del mar y retira una cabellera que sale escurriéndose sobre los ojos salados que arden. Brinca con la mano en el agua, pausada, los cabellos al sol, casi inmediatamente endurecidos por la sal. Con la concha de las manos hace lo que siempre hace en el mar, y con la altivez de los que nunca dan explicaciones ni a ellos mismos, con la concha de las manos llenas de agua, bebe en grandes sorbos buenos.
Era eso lo que le faltaba, el mar por dentro como el líquido espeso de un hombre. Ahora ella está toda igual a sí misma. La garganta alimentada se contrae por la sal, los ojos se enrojecen por el sol. Las olas suaves la golpean y retroceden, pues ella es una muralla compacta. Se sumerge de nuevo bebe, más agua, ahora sin ansiedad, pues no precisa más. Ella es la amante que sabe que lo tendrá todo otra vez. El sol se abre más y la eriza al secarla. Ella se sumerge de nuevo, está cada vez menos ansiosa y menos aguda. Ahora sabe lo que quiere. Quiere quedar de pie, parada en el mar. Así queda, pues, como contra los costados de un navío. El agua bate, vuelve, bate. La mujer no recibe transmisiones, no precisa comunicación. Después camina dentro del agua, de regreso a la playa. No está caminando sobre las aguas. Nunca haría eso después de que hace miles de años ya alguien caminara sobre las aguas. Pero nadie le puede quitar eso, caminar dentro de las aguas. A veces el mar le opone resistencia, empujándola con fuerza hacia atrás, pero entonces la proa de la mujer avanza un poco más dura y áspera. Y ahora pisa en la arena. Sabe que está brillante de agua y de sal y de sol. Aunque lo olvide dentro de unos minutos, nunca podrá perder todo eso. Y sabe de algún modo oscuro que sus cabellos escurridos son de náufrago, porque sabe que ha corrido un riesgo tan antiguo como el ser humano. Sensaciones, esa materia difícil de trazar en palabras, esa hondura que a veces parece indescifrable y que no es más que lo que somos. Escribir como una necesidad física, sin importar para quién, cómo, cuándo, dónde. En definitiva, una escritora. Eso es y fue Clarice Lispector. Una escritora como una Van Gogh brasileña, dibujó con palabras, no imágenes, o también, pero literarias, dibujó esos asuntos que nos raspan a todos por dentro. La biografía de Lispector es tan apasionante como su literatura. Es que ese corazón salvaje que latía envuelto en una apariencia de mujer mundana, de belleza exótica, madre de 2 hijos, esposa, ama de casa, no dejó suelto ni un solo planteo existencial entre las páginas de su obra. Ella es la que nos enseñó con sus textos que nada es apacible en el orden aparente de la rutina. Shaya Pinkasovna Lispector. Ese fue el nombre que le pusieron al nacer el 10 de diciembre de 1920 en Ucrania. De origen judío, fue la tercera hija de Pinkas y Mania. Su nacimiento sucedió durante la huida del hambre, del caos y la persecución racial. Su abuelo fue asesinado, su madre violada, su padre exiliado. Primero la familia llegó a Rumania y más tarde, en 1922, a Maceió, la capital del estado de Alagoas, en Brasil. Allí todos en su familia tomaron nombres portugueses y Shaya se convirtió en Clarice. El día que fue violada, la madre de Clarice contrajo sífilis. 10 años después murió. De hecho, Mania se embarazó de Clarice creyendo que así curaría su mal. Y supo la niña, desde muy pequeña, que por eso había sido engendrada. De ahí que el sentimiento de culpa por la muerte de su madre marcó la vida de Lispector y su creatividad como escritora, para siempre. En Brasil, su papá sobrevivía vendiendo ropa y estaba decidido a que sus hijas llegaran alto. La familia se mudó a Recife y cuando Clarice tenía 10 años, se fueron a Río de Janeiro. Gracias a este empeño del padre, Clarice entró en uno de los reductos de la élite brasileña, la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasil. En esa escuela, una escuela de leyes, no había judíos y había solo 3 mujeres,
Una de esas tres era Clarice. Pero ella perseguía su sueño de escritora en las redacciones de los diarios, donde su belleza y su inteligencia deslumbraban a todos. Era además una joven culta. En 1940 publicó su primera historia conocida, El Triunfo. 3 meses después, su padre murió. Así, antes de cumplir sus 20, Clarice ya era huérfana. Llegó entonces Cerca del corazón salvaje, una obra extraordinaria que había escrito cuando tenía solo 19 años. Tenía 23 cuando se enamoró y se casó con el diplomático Maurice Gurgel-Valente. Comenzó a viajar, dejó a su familia, a su país, al periodismo. En 1946 publicó su segunda novela, El Lustre. Los temas tradicionales y costumbristas que tenían que ver con las mujeres, con la maternidad, con el cuidado de la casa, de los hijos, ya se habían escrito antes. Tal vez esa vuelta de tuerca supuso para Clarice un nuevo idioma, influenciado por el misticismo judío que su padre le enseñó, o tal vez se debe a su necesidad de transmitir sensaciones más allá de los hechos. Lispector publicó La ciudad sitiada. Comenzó a escribir cuentos. En Berna nació su primer hijo, Paulo. Viajó con su marido a Estados Unidos, en donde tuvo al segundo hijo, Pedro. En 1954 se publicó la primera traducción de un libro suyo, por supuesto, Cerca del corazón salvaje. Fue en francés, con portada de Henri Matisse. Clarice vivió esa vida elegante, aburrida, de esposa perfecta, viajando por el mundo entero, pero no pudo más. Por eso, a 15 años de matrimonio, se separa y vuelve a su patria. Regresó sola a Río de Janeiro. Atrás quedaba su historia de esposa de diplomático y sus viajes. Volvió a la actividad periodística para conseguir el dinero para vivir. Un año después publicó Lazos de familia, un libro de cuentos aplaudido por la crítica, y la novela La manzana en la oscuridad. En el 63 edita la que es, ya lo vamos a decir así, lo vamos a considerar, su obra maestra, La pasión según G.H. Y a fines de los 60, Lispector publicó artículos personales en el Jornal do Brasil. En esos artículos se retrataba de una manera íntima y la hicieron tan popular que hasta su perro Ulises aparecía en ellos. Se volvió entonces una leyenda de la ciudad. A pesar de su fama, la escritora continuó siendo un enigma inexpugnable. Hablaba con monosílabos en las entrevistas, no atendía a la prensa, y esa actitud acrecentó su estatura de mito que ya se había generado, ¿no?, gracias a estas columnas en el Jornal do Brasil. Una fatalidad en 1966 la volvió más introvertida, más empecinada en su tendencia a la depresión. Al accidente, a esa fatalidad, lo narran así. Clarice se durmió con un cigarrillo encendido y despertó entre las llamas. Sufrió quemaduras gravísimas en gran parte del cuerpo, su mano derecha casi tuvo que ser amputada y jamás recuperó la movilidad. Pasó meses en el hospital y cuando salió, la oscuridad venía con ella. Entre los 60 y los 70 se dedicó a publicar libros infantiles y algunas traducciones, dio charlas en distintas universidades de Brasil. Su último libro, La hora de la estrella, lo escribió en el reverso de cheques y en etiquetas de cigarrillos. Tiene menos de 100 páginas ese libro y habla de una chica que, igual que ella, viaja del Nordeste a Río de Janeiro. En las 85 historias que escribió, Lispector evocó siempre, en primer lugar, a ella misma. La han comparado con Virginia Woolf, con Kafka, con James Joyce. Es considerada hermética, permeada por la experimentación lingüística entre líneas y silencios. Pero Clarice Lispector es una de las autoras más importantes y originales del siglo XX. Pertenece a la tercera fase de lo que se llama el modernismo brasileño. Sus tramas, las tramas de sus libros y de sus escritos, son prácticamente inexistentes y es conocida por sus rupturas de las reglas de puntuación, como en la novela Aprendizaje o el libro de los placeres, por ejemplo, en donde comienza con una coma y termina con 2 puntos.
La obra de Clarice Lispector no es fácil de leer. Ella cuestiona el lenguaje, a sus límites, a su incapacidad para expresar la experiencia humana. En la obra de Lispector hay un giro hacia la experiencia interior, hacia el impacto de las cosas del mundo en la subjetividad de sus personajes. Clarice murió de cáncer en Río de Janeiro a los 56 años, un día antes de cumplir 57. Sus últimas palabras, dichas en el hospital y a una enfermera, fueron: «Se muere mi personaje». Tal vez la mejor definición de su literatura. Mi nombre es Patricia Slukic y esto fue Cuentos al Oído. Te invito a escuchar más episodios en Spotify y en iVoox, las plataformas de Casa Montenegro Podcast.